El pasivo corriente o a largo plazo decimos entonces que es muy parecido al corriente, pero esta vez con una duración mayor, a un año. Es decir, las deudas que la empresa ha adquirido por más de un año. Por ejemplo, los préstamos de un banco. Un banco no nos va a prestar por meses, siempre nos va a prestar un tiempo mucho más amplio, por 3 años, 5 años, 10 años, etc. Entonces sabemos que el pasivo es el 2, ¿sí? El pasivo es el 2. El pasivo corriente va a ser el 2.1 y el pasivo no corriente el 2.2. En ese sentido, nosotros tenemos que el pasivo corriente se dividirá en 5 grupos. ¿Ya? Las obligaciones laborales, las obligaciones tributarias, obligaciones comerciales, obligaciones financieras y pasivos diferidos. Fíjense ustedes que la mayoría son obligaciones, es decir, deudas que la empresa tiene que cumplir. ¿Ya? Las obligaciones laborales son todas aquellos compromisos de pago que la empresa tiene con los trabajadores básicamente, tales como salarios por pagar, finiquitos por pagar, subsidios por pagar, etc. Las obligaciones tributarias, tributos, todo lo que es materia impositiva y la empresa no ha cumplido, es decir, debe al gobierno a través de impuestos. ¿Sí? Y ahí tendremos nosotros que se trata de todas las obligaciones que el gobierno nos exige por no haber cumplido. Esto puede ser de manera coactiva también. ¿Qué querrá decir eso? Que nos pueden seguir un juicio y hasta perder la empresa por no haber pagado impuestos. Las obligaciones comerciales son cuando nosotros compramos al crédito, por ejemplo, y nosotros tendremos que cubrir ese crédito durante un mes, 2 meses, etcétera, según lo que nosotros nos hemos comprometido. Acá entrarán, por ejemplo, los pagos, las letras por pagar, los alquileres por pagar, etcétera, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos deuda y estamos comprometidos a pagar. Las obligaciones financieras, pues ya decíamos que los bancos nos van a prestar, además de eso nos van a cobrar intereses. Si no pagamos los intereses, pues se convertirán en una obligación financiera. Y las deudas que nosotros tenemos nos van a dividir en pequeñas cuotas, como también nosotros hemos visto y en años pasados, cómo se va a prorratear nuestra deuda, pues también serán las obligaciones financieras. Y los pasivos diferidos son las deudas que tiene la empresa, pero que digamos que se han ido acumulando, ¿ya? Ahí tendremos nosotros, por ejemplo, que nos han dado alquileres, por ejemplo, por un año, y obviamente nosotros tenemos que dar a la persona de la cual hemos recibido el dinero y hemos dado en alquiler la oficina, por ejemplo, esa viabilidad de uso que le tienen que dar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos, si bien el pasivo corriente es el 1, tendremos acá las obligaciones laborales, que van a ser el 2.1.1, las obligaciones tributarias, que van a ser el 2.1.2, las obligaciones comerciales van a ser el 2.1.3, las obligaciones financieras el 2.1.4, los pasivos diferidos van a ser el 2.1.5, ¿ya? En cambio, en lo que es el pasivo corriente, solamente tenemos 2, las obligaciones a largo plazo, que acá sí van a entrar los préstamos bancarios. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos los préstamos bancarios, pero solamente nos faltan pagar 5 meses, 6 meses, será un pasivo corriente. Y acá, si nosotros nos hemos prestado de forma reciente o ya hemos ido amortizando 2 años o 3 años, pero nos faltan más de un año pagar, entonces serán obligaciones a largo plazo. Y las previsiones simplemente son montos de dinero que nosotros vamos a ir guardando para cubrir algunos casos en el momento que se presenten. Por ejemplo, vamos a prever el pago de aguinaldos. Ese monto deberemos colocarlo acá. Vamos a prever también el pago de las indemnizaciones y liquidaciones. Y hemos visto el año pasado que es el 8.8% de del total ganado por mes, ¿sí? Entonces, el pasivo no corriente tiene 2, 1 y 2, y será